Dicen que la enfermedad llegó con la niebla, una sombra que olía a tierra húmeda y cuerpos dormidos. En la aldea nadie hablaba en voz alta. Hasta el canto de los pájaros parecía temer nombrar lo que rondaba entre las casas. ¿Qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? En medio de aquel miedo, un médico desafió el destino. Juró no temerle a los dioses, pero el viento, ese que conoce los secretos antiguos, susurró que su promesa no quedaría impune. Aquella noche, mientras la luna se escondía tras el humo de los incendios, el agua del cenote tembló. Algo lo esperaba abajo, algo que había escuchado su juramento y lo quería escuchar de nuevo, más cerca. Las casas se llenaron de silencio. Ni los perros ladraban. El aire pesaba como si la tierra misma esperara algo. Amaru caminaba entre los enfermos. Cuerpos delgados, piel manchada, ojos hundidos. Cada respiración era una súplica. Recordó las palabras de la anciana. No hay cura que no venga del mismo lugar de donde vino la muerte. En su mente, la promesa crecía. Iría al inframundo, buscaría al dios de la enfermedad y le exigiría una respuesta. Pero el eco de los tambores nocturnos lo seguía, como si alguien más ya supiera su decisión. Al amanecer, los cuervos sobrevolaron la aldea. Ixmucané lo encontró junto al altar, preparando la ofrenda. No hay regreso sin deuda, dijo. Amaru la miró con ojos firmes. Si la muerte me llama, que sea para aprender su lengua. Ella sonrió con tristeza. La tierra tembló bajo sus pies, como si los dioses hubieran escuchado. El viento trajo un canto lejano, la voz del niño del eco llamándolo por su nombre. El cenote esperaba, cubierto de flores marchitas. Amaru respiró hondo y se inclinó. El agua reflejó un rostro que no era suyo, una sonrisa desconocida que lo observaba desde el fondo. ¿Y si el silencio también quisiera hablar? Pensó. Dio un paso más, y la superficie se quebró como un espejo. El sonido de un trueno marcó el comienzo. La voz del niño del eco se alzó. Solo los que mueren sin morir pueden cruzar. Amaru cerró los ojos y saltó. Por un instante, todo fue silencio. Luego, un grito, no de miedo, sino de reconocimiento, resonó desde lo profundo. El médico había descendido. El agua lo envolvió como un sueño sin forma. No había arriba ni abajo, solo una oscuridad tibia que respiraba. Amaru abrió los ojos. Flotaba en un túnel líquido, donde las raíces eran serpientes y las sombras parecían murmurar su nombre. El niño del eco lo esperaba sin moverse, con esa sonrisa que no nacía de los labios. «Aún puedes volver», susurró una voz. Pero ya era tarde. El médico siguió nadando hacia un resplandor que no era luz, sino memoria. En las paredes del abismo vio rostros de los muertos, sus pacientes, sus errores, sus promesas incumplidas. Cada mirada lo llamaba por su culpa. El aire se volvió pesado. Descendía hacia el corazón del miedo. El túnel desembocó en un río oscuro. Las aguas eran densas, más espesas que la sangre. Amaru sintió el suelo bajo sus pies por primera vez. A su alrededor, figuras cubiertas con máscaras de cal lo observaban. No eran hombres. Eran los guardianes del umbral. El niño del eco señaló una barca hecha de huesos trenzados. «Sube, el camino sigue por donde las almas olvidan su nombre». Amaru obedeció, y el río comenzó a moverse sin vía. El barco avanzó sin sonido. A los lados del río, torres de piedra se levantaban como dientes, y cada una tenía grabado un nombre.
Algunos eran los suyos, los de los que había intentado salvar. Una voz profunda resonó bajo el agua. Los que tocan la muerte no la curan, la aprenden. Amaru cerró los ojos, comprendiendo que su viaje no era para rescatar a los vivos, sino para entender a los muertos. El niño del eco lo miró con compasión, y una lágrima luminosa cayó al río. De pronto, la corriente se detuvo. Frente a ellos, una puerta de jade giraba lentamente, abierta hacia un abismo de fuego azul. Amaru bajó de la barca. Sintió que el suelo latía como una herida viva. Un murmullo le habló al oído. Aquí termina la ciencia. Comienza el nombre verdadero de las cosas. Su corazón golpeaba con fuerza. Dio un paso. El niño del eco extendió su mano, pero no lo detuvo. La puerta lo tragó sin ruido. La caída no tuvo fin. El fuego azul se volvió viento. El viento se volvió voces. Y entre todas, una lo llamó por su nombre con una dulzura que dolía. Amaru. Era la voz de su madre, muerta hace años. Abrió los ojos y vio su rostro en el aire, deshaciéndose en cenizas. Detrás de ella apareció otra figura, más grande, más terrible. El dios con el rostro de calavera. Puch lo miraba con una calma infinita. Al fin llegaste, médico. La voz no resonó en el aire, sino dentro de su pecho. Entonces comprendió que el descenso había terminado y que la verdadera enfermedad comenzaba ahora. Amaru sintió el suelo firme bajo sus pies. Xibalbá lo rodeaba, una extensión infinita de piedra húmeda, donde los muros respiraban y el aire olía a hueso molido. Las sombras se movían como si tuvieran hambre. Frente a él, sobre un trono de espinas negras, se alzaba Puch, su piel descascarada, su voz retumbando sin sonido. «Eres médico», dijo el dios, «y aún crees en la curación. Pero la enfermedad no destruye, revela». Amaru guardó silencio. El niño del eco se acercó y le tomó la mano, temblando. En ese contacto entendió que su viaje no era un castigo, era una disección del alma. El dios extendió su brazo. De sus dedos caían larvas de fuego que se retorcían sobre la piedra. «Muestra tu poder, médico. Cura esto». Amaru se arrodilló y observó cómo las llamas formaban cuerpos humanos que se pudrían al respirar. Intentó tocar una de las figuras, pero su piel se quemó. «Cada enfermedad que curaste fue mi voz hablando», dijo. Puch, ¿aún crees que puedes salvar lo que ya me pertenece?» Amaru levantó la mirada. Sí. En ese instante, el fuego se apagó y el silencio tembló. Las paredes comenzaron a latir, exhalando un vapor negro que olía a muerte. De esa niebla surgieron los señores de la enfermedad. Figuras cubiertas con mantos hechos de piel humana. Ojos vacíos, bocas que cantaban sin voz. Ellos rodearon al médico, repitiendo sus fracasos, uno por uno. Aquel niño, aquella madre, aquella promesa. Cada palabra lo golpeaba como un bisturí. Quiso responder, pero el aire le robó la voz. Entonces, el niño del eco gritó por él, y la cueva tembló. Uno de los señores se acercó. No tenía rostro, solo una máscara de piedra con grietas. En su mano sostenía un corazón latiendo. «Tu ciencia nació de nosotros», dijo. «¿Quieres entender la vida? Mira su origen». Le ofreció el corazón. Amaru lo tomó, temblando. El órgano seguía vivo, palpitando entre sus dedos. Al abrirlo, no encontró sangre, sino recuerdos. El rostro de su abuela curandera, la voz de su pueblo, el miedo de su infancia.
Cayó de rodillas, llorando. Los dioses observaban en silencio. El dios se levantó de su trono. «Ahora sabes», dijo a Puch, su voz llenando cada grieta del lugar. «Toda curación exige sacrificio». El suelo se abrió, mostrando un abismo rojo. «Vuelve a los vivos y dales su cura, pero deja aquí lo que más valoras». Amaru entendió. Miro al niño del eco. Si olvido quién soy, ¿quién recordará mi propósito? El pequeño sonrió. Yo, entonces Amaru, pronunció su nombre por última vez, y el eco se lo llevó. El eco de su nombre se perdió en la oscuridad. El silencio lo envolvió. Y cuando abrió los ojos, estaba solo. La cueva había desaparecido. Frente a él se extendía un vasto lago de obsidiana, inmóvil, que reflejaba un cielo sin estrellas. Amaru dio un paso. El agua no se movió, pero su reflejo sí. Lo miraba con una sonrisa que no era suya. «¿Y si el enemigo no está en los dioses sino en ti?», susurró una voz que salía del espejo. El aire se volvió pesado, casi vivo. De pronto, su reflejo se separó del lago y caminó hacia él. El reflejo habló con su voz. «Curaste para ser recordado, no por bondad, sino por miedo al olvido». Amaru intentó negar, pero el eco lo interrumpió. «Tu ciencia no era para sanar, era para vencer a la muerte. Y ahora, la muerte te escucha». El reflejo extendió una mano. De sus dedos brotó un humo oscuro que tomó forma de los rostros de sus pacientes muertos. Cada uno lo miraba con ojos de reproche. «¿Cuántas veces curaste por fe? ¿Y cuántas por orgullo?». El médico cayó de rodillas. Las voces lo rodeaban, susurrando su historia en fragmentos. Recordó a su abuela curandera, a quien una vez llamó supersticiosa. Recordó las manos que rechazó, las lágrimas que no consoló. Todo pesaba más que su cuerpo. Entonces el niño del eco apareció tras él, luminoso y pequeño. «No llores por lo que fuiste», dijo suavemente. «Llora por lo que temes ser». Amaru levantó la vista. El reflejo lo imitó, pero sus ojos ya no brillaban. Estaba esperando algo. El reflejo dio un paso y colocó su mano sobre el pecho de Amaru. «Aquí está el límite entre curar y destruir». Sintió el calor de su propia alma palpitar bajo aquella presión. El agua del lago se encendió, mostrando escenas de su vida. Cada decisión, cada mentira piadosa, cada cura que fue una excusa para el perdón. «Solo quien se mira sin esperanza puede cruzar», dijo el eco. Entonces el reflejo se deshizo en polvo y entró en su pecho. El dolor fue insoportable, pero dentro de él algo cambió. Un silencio nuevo, como si al fin entendiera el precio de la compasión. Cuando el dolor cesó, Amaru estaba solo otra vez. El lago había desaparecido, reemplazado por un campo de huesos, iluminado por una luz rojiza. En el horizonte se alzaba un nuevo camino, hecho de cráneos que latían como corazones. Oyó la voz de «Ah, Puch, has visto tu verdad. Ahora elige, servir al miedo o aprender de él». Amaru respiró profundo. La sombra del reflejo dormía dentro de su pecho, quieta. Dio el primer paso. Su viaje aún no había terminado, pero por primera vez no caminaba por ciencia, sino por redención. El aire ardía. Cada respiración era una herida. Amaru avanzó entre columnas de fuego azul que se curvaban como serpientes, guiándolo hacia una plataforma de piedras suspendida sobre el vacío. Allí lo esperaba. «Ah, Puch,
más inmenso que antes. Su rostro mitad calavera, mitad carne viva. El conocimiento que buscas tiene precio, dijo la voz del dios, retumbando dentro de su pecho. El médico cayó de rodillas. Su sombra se movía sola, intentando escapar. Tu pueblo morirá sin ti, susurró el dios, pero vivirá con tu sacrificio. Amaru cerró los ojos, escuchó el pulso de la tierra, el llanto de los que había jurado proteger, y comprendió que aquel no era un castigo, sino la última lección. Para sanar debía ofrecerse entero. El dios extendió su mano y de su palma brotó un cuenco hecho de hueso. Dentro, un líquido negro giraba lentamente, reflejando rostros que Amaru reconoció. Su madre, sus pacientes, su propio reflejo. «Bebe», ordenó Puch, «y deja que el inframundo se mezcle con tu sangre». El médico dudó. Recordó la voz de Ixmucané diciéndole que el conocimiento sin compasión era veneno. Pero el eco de los niños enfermos rompió su miedo. Tomó el cuenco y el líquido ardió al tocar su lengua. Un grito se le escapó del alma, no de dolor, sino de entrega. El líquido se convirtió en fuego dentro de su pecho. Su piel brilló, marcada por símbolos antiguos que ardían como serpientes. Puch lo observaba con calma. «Ahora sabes lo que siente la enfermedad. Quemar para purificar», Amaru gritó, su voz llenando la oscuridad. A su alrededor, el suelo se abrió mostrando pasajes de luz, caminos que conectaban la vida y la muerte. Cada latido de su corazón iluminaba una aldea, una cuna, una tumba. Entonces comprendió. Su sacrificio era el puente. Su alma se volvería medicina. El fuego se apagó lentamente, dejando solo un resplandor dorado. Amaru, exhausto, cayó al suelo. Puch se inclinó sobre él y colocó un dedo sobre su frente. «Ya no eres hombre ni dios. Eres el nombre que cura». El niño del eco corrió hacia el médico, tomándole la mano. «Volverás, pero no como crees». La voz del dios se disolvió en el aire. El cuerpo de Amaru comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en polvo brillante que el viento del inframundo arrastró hacia la distancia. El niño cerró los ojos. El sacrificio estaba hecho. El polvo de Amaru se elevó en espirales, fundiéndose con las corrientes del inframundo. El fuego azul se transformó en agua clara, y del abismo brotó una brisa tibia que ascendió hasta el mundo de los vivos. En la aldea, los enfermos despertaron. La fiebre se disipó como si nunca hubiera existido. Ixmucané, al sentir el viento, comprendió. El médico había cumplido su promesa. En Xibalbá, el niño del eco miró el horizonte donde la luz nacía y susurró. Su nombre no murió, solo cambió de forma. Y por primera vez el inframundo respiró en paz. En el borde del abismo, el aire comenzó a vibrar. Donde antes solo había oscuridad, ahora un resplandor dorado intentaba abrir paso entre las rocas del inframundo. Era Amaru, o lo que quedaba de él, un soplo de luz con forma humana, buscando regresar. Pero el paso estaba cerrado. Las puertas de Xibalbá no se abrían dos veces para el mismo alma. En el mundo de los vivos, Ixmucané encendía las últimas velas, llamando su nombre con voz quebrada. «Regresa, hijo de la tierra», decía. «La muerte ya te escuchó». Pero el eco solo respondió con viento. El alma del médico golpeó la puerta con un grito sin voz. En cada golpe, la tierra temblaba arriba. Ixmucané sintió el piso vibrar bajo sus pies.
Está cerca, pero no puedes volver entero, murmuró. Entonces arrojó su collar de obsidiana al fuego, y el humo formó el rostro de Amaru, difuso y luminoso. Si no puedes regresar como hombre, dijo, hazlo como memoria. Y la llama cambió de color, tornándose azul, la tonalidad del eco. En Xibalbá, el niño del eco observaba en silencio. Si cruza, se romperá, dijo una voz entre las sombras. Era Hapuch, que permanecía inmóvil, su figura mitad hueso, mitad humo. Déjalo ir, suplicó el niño. Ya pagó su deuda. El dios lo miró, y por primera vez pareció dudar. Los hombres siempre regresan, aunque no los llamen. Ah, Puch extendió su mano, y un fragmento de luz se desprendió del pecho de Amaru, volando hacia el cenote. El niño sonrió. Entonces recordarán su nombre. El fragmento cruzó los túneles del inframundo, atravesando raíces, cenizas y ríos dormidos. Arriba, la aldea sintió el cambio. El viento olía a lluvia, y los enfermos que aún quedaban despertaron. Nixmucané salió al centro del pueblo y alzó su rostro al cielo. Sobre ella, una nube en forma de corazón brillaba con un resplandor ámbar. Amaru, murmuró, no regresaste, pero sigues aquí. La ceiba mayor crujió como si respirara, y del tronco brotó una flor azul que nadie había visto jamás. En las profundidades de Xibalbá, el niño del eco miró el lugar donde Amaru se había desvanecido. Cerró los ojos y escuchó. En el silencio, una voz suave, apenas un suspiro, murmuró su nombre. El niño sonrió. No te fuiste, dijo, solo cambiaste de forma. El viento del inframundo sopló, arrastrando aquel susurro hacia la superficie, donde se mezcló con la brisa de la montaña. En la aldea, cada vez que alguien respiraba aliviado, una chispa dorada aparecía en el aire. Era el eco del médico. Su promesa seguía viva. El amanecer llegó silencioso. En la aldea, los niños corrían entre las casas, riendo por primera vez en meses. Las mujeres recogían el maíz, los hombres limpiaban los altares. Pero algo flotaba en el aire, un murmullo leve, como si el viento trajera palabras antiguas. Ixmucané caminó hasta el cenote. El agua estaba calma, más clara que nunca. Tu voz aún vive aquí, dijo en un susurro. Entonces el reflejo del agua tembló, y en él apareció la silueta luminosa del médico, sonriendo con serenidad. No temas, dijo el eco. La muerte solo fue un camino más. Los días pasaron, y la historia del médico se convirtió en susurro entre los pueblos. Decían que cuando alguien enfermaba, el viento soplaba con aroma a copal y las manos del sanador se sentían sobre la frente del enfermo. Nadie lo veía, pero todos sabían su nombre. Nixmucané enseñó a los jóvenes curanderos a escuchar el eco antes de preparar una medicina. Si el viento responde, decía, es que Amaru aún vigila. En cada soplo, en cada soplo, en cada sombra, su presencia curaba sin cuerpo, sin tiempo. En el inframundo, el niño del eco seguía guardando el portal. Su luz era más fuerte ahora. A veces hablaba con las sombras y ellas respondían con respeto. El médico cumplió su destino, decía, y su voz abrió un camino nuevo. Puch lo observaba desde su trono de ceniza, inmóvil. Y al pronunciar esas palabras, parte de su carne volvió a ser luz. El inframundo respiró, y por primera vez, su aire no olía a final, sino a comienzo. Esa noche, una tormenta cubrió la montaña. Los relámpagos cayeron sobre la ceiba mayor, pero no la partieron, la iluminaron. Y en su tronco, el pueblo vio grabado el rostro de Amaru, hecho de pura luz. Nixmucané levantó los brazos.
La vida no teme a la muerte cuando la comprende, gritó. Las gotas caían sobre todos, tibias y dulces, como si el cielo llorara gratitud, y el eco del médico, fundido con el trueno, repitió su última promesa. Mientras alguien respire, yo sanaré. El amanecer volvió a pintar la tierra. El inframundo y el mundo de los vivos se unieron en un mismo respiro. En la ceiba, el rostro de Amaru se desvaneció poco a poco, dejando solo una flor azul abierta en el corazón del tronco. El niño de Leiko miró hacia el cielo y sonrió. El puente está hecho. Y el viento llevó su risa, mezclada con un suspiro dorado que viajó por los campos, las aldeas y los ríos. Desde entonces, cuando un curandero escucha el eco de su nombre en la tormenta, sabe que el médico sigue ahí, caminando entre la vida y la muerte, cumpliendo su promesa eterna.